Saludos a todos mis queridos amigos y seguidores, soy Eugen, y hoy quiero compartir con ustedes una historia muy especial, un día en el que mi corazón realmente sanó. Hace poco tomé una decisión muy importante: perdonar a mi exesposo. Después de tantas tormentas y heridas, decidí soltar el pasado y escribí una petición para reducir su condena. Entendí que perdonar no significa olvidar, sino liberarse del dolor y abrir el corazón a una nueva paz, a una nueva oportunidad para ser feliz. Hoy, mientras preparaba la cena con mi nueva familia, recibí una visita inesperada a Adam, un querido amigo de hace años. Él fue la persona que ayudó a Che, mi actual esposo, a encontrarse conmigo en aquellos días tan difíciles. Su llegada me emocionó profundamente porque fue como una señal del destino, una prueba de que todavía existen personas buenas dispuestas a tender la mano sin importar las vueltas de la vida. Este reencuentro estuvo lleno de sonrisas, gratitud y una cálida energía. Comprendí que todo sucede por una razón, para que aprendamos a amar, a crecer y a ser más fuertes. Si tú también crees que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, déjame tu comentario y comparte lo que piensas. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias llenas de emoción. Si deseas apoyar mi trabajo, puedes hacer tu donación directamente en este canal oficial de YouTube. Tu apoyo es mi mayor motivación para seguir compartiendo más historias llenas de esperanza y amor. El sol del domingo se cernía sobre las copas de los árboles, esparciendo una luz dorada y suave de una mañana de finales de otoño sobre nuestro pequeño jardín. Yo, Eugen, estaba podando cuidadosamente algunas hojas marchitas de la parra de melón amargo. El olor a tierra húmeda después de una noche de rocío y el aroma acre de la maleza aplastada se mezclaban en el aire. A mi lado, mi esposo estaba ocupado cultivando los surcos de col. Su espalda empapada de sudor era firme como una montaña silenciosa. Nos habíamos mudado aquí, a esta tranquila zona rural, hacía varios meses. Dejar la bulliciosa ciudad del sur fue una decisión arriesgada, pero necesitábamos un nuevo comienzo, un lugar donde construir todo desde cero con nuestras propias manos. La vida seguía siendo difícil pero pacífica. El canto de un pájaro resonaba en algún lugar, el sonido del viento susurrando a través del viejo bosquecillo de bambú. Esta quietud a veces me conmovía, recordándome los días vibrantes, recordándome a los amigos que habían pasado por tantas tormentas con nosotros, especialmente Adam. Suspiré arrancando una hoja marchita. La última vez que supimos de Adam fue a través de un mensaje de texto apresurado e intermitente. Dijo que dejaría el sur y regresaría a su lejana ciudad natal en la región central, donde su anciana madre lo esperaba día y noche luchando contra una enfermedad. Adam, el joven, con ojos que siempre brillaban con la llama de la ambición, había soñado una vez con construir un canal de YouTube con millones de vistas para tener dinero para tratar la enfermedad de su madre, para escapar de la persistente pobreza. Pero la vida no es un sueño. El canal de Adam tuvo problemas. Los algoritmos impersonales, la competencia feroz y quizás la mala suerte habían extinguido esa llama. El canal no podía monetizarse. El sueño se hizo añicos. Adam desapareció de las redes sociales como una piedra arrojada al mar profundo sin un eco. Llamé suavemente. ¿Cómo crees que estará Adam ahora? ¿Estoy tan preocupada? Che dejó de cavar, levantó la vista y me entrecerró los ojos a través del rayo de sol. Hablaba poco, pero sabía que su corazón estaba tan apesadumbrado como el mío. Ese chico es fuerte. Estará bien.
Justo cuando terminó de hablar, un ruido extraño vino de la puerta. No era el sonido familiar de una motocicleta del pueblo, ni el sonido de niños jugando. Ambos nos dimos la vuelta. Una figura alta y delgada estaba apoyada contra la cerca de hibisco. Llevaba una camisa gastada y descolorida y una mochila enorme colgaba de su hombro como si la correa estuviera a punto de romperse. El sol de la mañana brillaba directamente en su rostro, impidiéndonos ver con claridad. Pero entonces la persona salió de la sombra. El tiempo pareció detenerse. La azada en la mano de Ye cayó al suelo con un golpe seco. Me llevé la mano a la boca tratando de reprimir un sollozo ahogado que subía por mi pecho. Un rostro demacrado, la piel oscurecida por el sol y el viento, la barba y el cabello largos y descuidados. Pero esos ojos profundos y cansados que todavía intentaban brillar con un rayo de esperanza. Adam, mi voz tembló rompiéndose en el aire. La figura se sobresaltó como si acabara de despertar de un sueño. Y luego una sonrisa temblorosa apareció en sus labios agrietados. Hermana Huyen, hermano Ye, eso fue todo lo que se necesitó. No recuerdo cómo corrí. Solo sé que corrí hacia él sin importarme los surcos de verduras recién cultivados, sin importarme mis sandalias manchadas de barro. Ye corrió justo detrás de mí. Nos abrazamos con fuerza. Los tres. Ese no fue un abrazo de saludo ordinario. Fue una explosión de añoranza, de preocupación de tantos largos meses de separación. Me aferré a la delgada espalda de Adam sintiendo cómo temblaba cada una de sus vértebras. Estaba tan delgado, dolorosamente delgado. Para mi esposo y para mí, Adam no era solo un hermano menor, un amigo. Era nuestro benefactor. Cuando aún estábamos en el sur, fue Adam quien nos acogió durante nuestros días más difíciles. Fue él quien compartió cada centavo ganado en trabajos precarios, dándonos el mejor lugar para dormir. Esa bondad, mi esposo y yo, la guardábamos en nuestros corazones. Éramos más cercanos que la familia de sangre, un vínculo forjado a través de la adversidad. Tú estás aquí, Adam, sollocé, dándole palmaditas en la espalda. ¡Oh, Dios mío! ¿Realmente has vuelto? Y el hombre que normalmente era duro como el acero, también nos rodeó a Adam y a mí con sus brazos, su voz ronca. Es bueno que hayas vuelto. Es bueno que hayas vuelto, hermano. Nos quedamos así durante mucho tiempo en medio del pequeño camino de tierra, dejando que el sol se volviera más brillante, dejando que las lágrimas corrieran por nuestras mejillas. En este momento, todas las dificultades parecían retroceder. Llevamos a Adam adentro. La casa era pequeña, sencilla, pero acogedora. Me apresuré a preparar una taza de té de jengibre caliente, mis manos aún temblando. Ye acercó una silla para Adam, dándole palmaditas en el hombro repetidamente, como si no pudiera creer lo que veía. Solo cuando nos sentamos pude mirar bien a Adam. Ya no era el joven enérgico que siempre reía y hablaba como lo recordaba. Las marcas del tiempo y las dificultades estaban profundamente grabadas en su frente. Sus manos estaban ásperas, cubiertas de viejos y nuevos rasguños. Parecía un soldado que regresaba de una batalla feroz. Puse la taza de té caliente en sus manos, mi voz aún ahogada. Estoy tan feliz de verte de nuevo, Adam. Todo este tiempo. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cuándo regresaste a casa? ¿Tu madre? ¿Cómo está la tía? Adam bajó la cabeza para mirar el té. El vapor que subía empañaba su mirada. Tomó un pequeño sorbo como para recuperar la compostura. Cuando levantó la vista vi que sus ojos estaban rojos. Yo,
Carraspeó tratando de evitar que su voz se quebrara. Me costó mucho volver aquí, hermana. El viaje fue más largo de lo que pensaba. Él habló. Habló de los días de errar haciendo todo tipo de trabajos manuales para ganar dinero para el pasaje. Habló de las noches durmiendo en estaciones de tren y autobús de comidas que consistían solo en pan y agua. Habló del canal de YouTube, el sueño más grande de su vida, y cómo había muerto prematuramente. Pensé que no podría volver, dijo Adam, su voz disminuyendo. Pero pensando en mi madre en casa, tenía que seguir intentándolo. Estoy tan feliz de verlos. De verdad, los extrañé mucho. Miró alrededor de la pequeña casa, luego sus ojos se posaron en mí con un toque de vacilación, un toque de esperanza. Ustedes saben dónde está Tubí. Ese nombre, Tubí, como una llave que abría otra región de la memoria. Tubí, la chica, con una sonrisa tan clara como el sol de la mañana que alguna vez fue una parte importante de nuestro grupo. Adam continuó, su voz llena de anhelo. Hace mucho que no puedo contactar a Tubí. Llamo, envío mensajes de texto, pero no hay respuesta. Yo la extraño mucho. Ye y yo nos miramos. Un destello de incomodidad pasó entre nosotros. Tomé la mano áspera de Adam y negué con la cabeza con pesar. Adam, lo siento. Desde que mi esposo y yo nos mudamos aquí, la nueva vida, el nuevo trabajo, todo ha sido tan abrumador. Tampoco he tenido la oportunidad de contactar o ver a Tubí. Tampoco sé dónde está ahora. La luz en los ojos de Adam se extinguió. Bajó la cabeza ocultando su evidente decepción. Sabía lo que Tubí significaba para él. Su silencio fue sin duda otro golpe para él. «Está bien, hermana». Trató de sonreír, pero la sonrisa era más torcida que el llanto. Probablemente ella también tenga su propia vida ahora. El ambiente en la casa se volvió pesado. Para disipar la pesadez, Ye se levantó de un salto y declaró: «Bueno, dejemos el pasado para después. Hoy es un día feliz porque has vuelto. Quédate aquí con nosotros». Adam sacó una pequeña bolsa de su vieja mochila. «Volví a mi ciudad natal, traje algunas especialidades. Es un regalo humilde, por favor, acéptenlo para hacerme feliz». Era una bolsa de pescado seco y algunos hongos del bosque. Sabía que en la condición actual de Adam, esto era extremadamente valioso. Se me encogió el corazón. «Qué considerado, Adam», acepté el regalo. «Quédate aquí con nosotros unos días. Todavía aún hay mucho trabajo por hacer en el jardín. Quédate y trabajemos juntos, gana algo de dinero extra y luego podrás irte». Realmente quería que se quedara. Podríamos cuidarlo y protegerlo. Pero Adam negó con la cabeza, sus ojos brillando con determinación. «Gracias, hermana, pero no puedo. Solo vine a visitarlos por un día hoy. Mañana tengo que volver a casa. Mi madre está esperando». Su devoción filial me hizo sentir tanto compasión como respeto. Había pasado por tantas dificultades, pero lo primero en lo que pensaba seguía siendo su madre. Miré a Ye. Él entendió mi mirada. «Está bien si ya lo has decidido», dijo Ye con firmeza. «Entonces, hoy, tu hermana y yo te prepararemos una comida realmente deliciosa. Ha pasado mucho tiempo desde que comiste una comida casera, ¿verdad? Tenemos que comer una comida adecuada». Adam nos miró. Vi sus hombros temblar. Asintió repetidamente tratando de ocultar las lágrimas que estaban a punto de brotar. «Sí, sí». Su voz se perdió. «Muchas gracias. ¿Ha pasado tanto tiempo? Tanto tiempo desde que sentí esta calidez familiar». Inmediatamente la atmósfera alegre regresó. Ye rodeó los hombros de Adam con el brazo, una rara sonrisa en su rostro curtido por el sol.
Vamos, hermanito, ha pasado mucho tiempo desde que tú y yo luchamos contra esos peces en el estanque. Huyen. Se volvió hacia mí. Tú quédate en casa y prepara tu plato estrella. Hoy tenemos que agasajar a Adam como se debe. Entendido. Sonreí, saludando militarmente. Adam también se rió una risa genuina después de tanto tiempo. Cogió la caña de pescar sus dedos callosos acariciando el bambú. Quizás la sensación de sostener algo familiar, una tarea simple y tangible, era lo que más necesitaba. Observé a los dos hombres, uno mayor y otro más joven, uno firme como una roca, el otro frágil como un junco, después de una tormenta caminar juntos hacia el estanque. El sol proyectaba sus largas sombras en el sendero. La aparición de Adam, aunque trajo consigo un cielo lleno de preocupaciones, realmente había iluminado la pequeña casa de mi esposo y mía. Volví a la cocina arremangándome. Hoy prepararía el pollo salteado con citronela y chile que a Adam tanto le encantaba. El sonido del cuchillo y la tabla de cortar era rítmico. El aroma de la citronela y el chile picados se extendió por la cocina. Canturreaba en voz baja mientras trabajaba. Mi corazón también estaba así de animado. Saqué la gallina más tierna del gallinero, la mejor que había estado guardando. Mientras estaba absorta cocinando mi mente, volvió a Adam. Había dicho, me costó mucho volver. Pero cuánto tenía la sensación de que todavía nos ocultaba algo aún más terrible que el fracaso de su canal de YouTube. Sus ojos, además del cansancio, también tenían confusión y miedo. Aproximadamente una hora después, el sonido de risas y charlas vino desde el estanque. Ye y Adam habían regresado. «Huyen, ven a ver este botín». Salí corriendo. Cielos. Los dos hermanos traían una pesada sarta de pescado. Todas eran percas de campo gordas. Ye se reía a carcajadas y Adam, con la cara manchada de barro, también sonreía de oreja a oreja. «¡Qué bien lo hicieron!», exclamé. «Hoy tendremos mucho estofado de pescado». «¿Qué estofado ni qué nada?», Ye respiró hondo. «Huele delicioso. Pollo salteado con citronela y chile». Justo en ese momento el pollo en mi estufa estaba listo. Apagué el fuego y lo serví en un plato grande. Trozos de pollo dorado mezclados con citronela y chiles rojos brillantes, el aroma fragante y rico se esparció. Los estómagos de Ye y Adam rugieron al unísono. Nos miramos y nos echamos a reír. «Aún no he terminado», guiñé un ojo. «Sé lo que le gusta a Adam. Sopa de pescado agridulce». Adam se quedó helado. «Hermana, ¿todavía te acuerdas?» «¿Cómo podría olvidarlo?», sonreí. «Es tu favorito. Ustedes dos lávense las manos y los pies terminaré la sopa». La sopa de pescado agridulce se hizo con los mismos peces frescos que acababan de pescar. El sabor ácido del tamarindo, la dulzura del pescado, el aroma del eneldo y las hierbas. Una comida de campo simple, pero llena de afecto. Nos sentamos alrededor de la comida. No había mesas ni sillas elegantes, solo una vieja estera de bambú, pero era extrañamente cálida. Comimos, hablamos, reímos. Le contamos a Adam sobre el jardín, sobre nuestros planes futuros. Adam nos contó sobre su madre, sobre su profunda nostalgia. Parecía que la deliciosa comida y el ambiente familiar habían ayudado a Adam a abrirse. Cuando Ye sirvió la tercera copa de vino, Adam se detuvo de repente. Dejó la copa su mano temblando. «Hermano Ye, hermana Huyen». Su voz se ahogó. Tanto Ye como yo guardamos silencio sintiendo que algo malo se avecinaba. «Yo tengo algo que decir. Les he mentido». Fruncí el ceño.
¿Qué dices, Adam? ¿Mentirnos sobre qué? Adam bajó la cabeza. Apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El dinero que ahorré durante tantos años para tratar la enfermedad de mi madre. ¿Qué pasa con eso? Se lo llevaste a la tía, ¿verdad? Preguntó G. Adam negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a correr, lágrimas calientes y amargas de resentimiento cayendo sobre la estera de bambú. Lo perdí todo, hermanos. Me estafaron. Lo perdí absolutamente todo. Fue como un rayo para mí. Ye se quedó paralizado. ¿Qué? Espetó Ye agarrando a Adam por los hombros. Explícate, ¿qué quieres decir con que te estafaron? Adam rompió a llorar el llanto de un hombre que había soportado más allá de su límite. Él contó la historia. En su camino de regreso, cuando estaba cerca de casa, conoció a un grupo de personas. Fingieron ser de una organización benéfica, prometiendo ayudar con el caso de su madre. Le pintaron una imagen hermosa que si solo invertía sus ahorros en un fondo de apoyo de ellos, recibiría el doble o el triple suficiente dinero para la cirugía de su madre. Y Adam, desesperado con un atisbo de esperanza, les creyó. Les dio todo el dinero, todo. El dinero por el que había luchado, trabajado duro, ahorrado cada centavo en el sur. Desaparecieron, sin dejar rastro. Entonces, temblé. ¿Todos esos años que pasaste luchando para ganar dinero? ¿No queda nada? Adam hundió la cabeza a sus hombros sacudiéndose violentamente. No me queda nada, hermana. No me atrevo a ir a casa. No sé cómo mirar a mi madre a la cara. Miré a Ye. Su rostro se endureció, pero no vi ira, vi una compasión infinita. Ye se levantó y fue a la habitación. Sabía lo que estaba haciendo. Nuestra familia tampoco era rica. También acabábamos de empezar por nuestra cuenta y el dinero era escaso. Pero en este momento eso no importaba. Ye regresó. En su mano había un fajo de dinero cuidadosamente envuelto en un pañuelo viejo. Era todo el dinero que habíamos ahorrado de las últimas cosechas de verduras y pollos destinado a comprar más semillas. Puso el fajo de dinero en la mano de Adam. Adam saltó agitando las manos como si le quemara. No, ¿qué están haciendo? No puedo. Tómalo. La voz de Ye fue firme. No puedo, lloró Adam. Sé que su familia también está empezando de nuevo, enfrentando muchas dificultades. Este dinero, no puedo aceptarlo. Ye se sentó y puso una mano en el hombro de Adam. Su voz era cálida, pero firme. Adam, escúchame. Sé que te estafaron todo el dinero que ahorraste durante muchos años. También sé que tu madre está enferma y no puede esperar. Este es el dinero que la hermana Huyen y yo te damos. Apretó la mano de Adam alrededor del dinero. No es mucho, pero es una gran suma, tanto para nuestra familia como para ti en este momento. Tómalo para que tengas algo de motivación para cubrir tus gastos. Ve, cómprale medicinas a la tía, cómprale algo nutritivo. Solo tómalo, hermano, dije con los ojos también llenos de lágrimas. Este es nuestro corazón. Somos familia. Si estás en problemas y no te ayudamos, ¿quién lo hará? Ye y yo realmente queríamos que Adam tomara este dinero. No era solo dinero, era esperanza, era lo último que podíamos compartir con él. Finalmente, Adam asintió. No miró el dinero, nos miró a nosotros, sus ojos hinchados, pero ahora con un rayo de luz. Yo lo prometo, sollozó Adam. En el futuro trabajaré duro para ganar mucho dinero y se los devolveré. Lo prometo. Basta, lo interrumpió Ye. Come.
La comida se está enfriando. ¿Devolver? ¿Y qué? La comida continuó, pero nadie dijo una palabra más. Solo el sonido de Adam tratando de reprimir sus sollozos, el suspiro de Ye y mis propios sollozos ahogados. El amor familiar a veces se expresa de las maneras más crudas y dolorosas. Cuando terminamos de comer, Adam parecía más tranquilo. Parecía haberse quitado un gran peso de encima. El peso del secreto. Se levantó de repente. «Hermana, hermano, ¿me prestan la bicicleta? Voy al mercado un momento». «¿Al mercado a esta hora?» Me sorprendí. «Voy y vuelvo rápido», sonrió misteriosamente. Media hora después, Adam regresó cargando 2 bolsas. Las escondió detrás de su espalda. Justo en ese momento el timbre de una bicicleta sonó fuera de la puerta. «Mamá, ya llegué». Maya, mi hija, había vuelto de la escuela. Tan pronto como vio a Adam, gritó de alegría. «¡Ah, tío Adam! ¡El tío Adam ha vuelto!». Corrió y abrazó las piernas de Adam. Maya quería mucho a Adam. Cuando estábamos en el sur, él a menudo le compraba dulces y juguetes. Ella lo consideraba su verdadero tío. «¡Qué buena niña!», sonrió Adam levantándola en brazos. «¿Mi Maya ha crecido tanto? ¿Estás estudiando mucho?». «Sí», canturreó ella. «El tío tiene regalos para Maya». Adam sacó las 2 bolsas. Una estaba llena de ropa nueva, la otra llena de muñecas y bloques de construcción. «¡Oh, Dios mío, Adam!», exclamé. «¿De dónde sacaste el dinero? Usaste el dinero que te acabamos de dar, ¿verdad? ¿Por qué compraste tantas cosas?». «No es mucho, hermana», sonrió Adam gentilmente. «Le compré a Maya y también a tu futura hija». Miró mi vientre donde una pequeña vida crecía y de la que aún no le había contado. «Y también para la otra Maya», dijo en voz baja. Maya era el nombre de mi hija. Maya saltaba de alegría. Corrió a su habitación y regresó un momento después con la paleta de fresa que más le gustaba, la que había estado guardando desde la mañana. «Esto es para el tío Adam», dijo extendiendo la paleta. «Está muy rica». Adam se quedó helado. Miró la paleta, luego el rostro inocente y puro de Maya. Lentamente se arrodilló y tomó la paleta. Y luego lloró de nuevo. Pero esta vez lloró de felicidad. Abrazó a Maya con fuerza, hundiendo su rostro en el cabello de la niña. «Gracias, Maya. Gracias, pequeña. Este es el regalo más delicioso que he recibido». Este tipo de afecto, este afecto puro y desinteresado, había pasado tanto tiempo desde que lo había sentido. El atardecer comenzaba a caer. Era hora de que Adam se fuera. Todavía tenía un largo camino por recorrer para llegar a casa con su madre. Lo acompañamos hasta el final del callejón. Se había puesto la ropa nueva que Ye le dio y ya no parecía tan demacrado. La mochila también estaba más ligera. Se volvió para abrazarnos a Ye y a mí una vez más. «Me voy, hermanos. No sé qué más decir. Nunca olvidaré su amabilidad en toda mi vida». «¿Qué tonterías dices?». Ye le dio un suave puñetazo en el hombro. «Ve y cuida a la tía. Todo saldrá bien. Mantente en contacto». «Sí». Adam se volvió hacia mí. «Hermana Huyen, cuídate. Tú». Miró mi vientre de nuevo. «Tienes que estar muy saludable. En el futuro, si alguna vez tienen alguna dificultad, solo llámenme. No importa dónde esté, vendré a ayudar. Lo sé. Ve con cuidado». Adam saludó a Maya, dio media vuelta y se fue. Su sombra se alargaba en el camino de tierra roja, fundiéndose con la luz del atardecer. No miró hacia atrás, pero yo sabía que se llevaba consigo nuestra esperanza y nuestro amor,
Che y yo nos quedamos mirando hasta que su figura desapareció detrás del último bosquecillo de bambú al final del pueblo. El viaje de nuestra familia en este nuevo lugar y el viaje de regreso a casa de Adam parecían haberse cruzado en un punto. Nuestra historia de hoy quizás se detiene aquí por ahora. Probablemente organizaremos un tiempo, un día no muy lejano, para visitar a la familia de Adam, para visitar a su madre. La vida todavía tiene muchas dificultades por delante, pero mientras los seres queridos permanezcan juntos compartiendo unos con otros, no hay tormenta que no se pueda superar. Gracias por seguir la historia de nuestra familia. Cada historia es parte de la vida y estamos felices de compartirla con ustedes. Finalmente, si les ha gustado este viaje, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para recibir los videos más nuevos. Adiós y hasta la próxima. Ngập tràn những tiếng cười, không còn là những thứ im lặng mệt mỏi của nỗi buồn, mà là sự tĩnh lặng dịu dàng của hạnh phúc. Mỗi sớm mai, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chạm vào tấm rèm đánh thức cả hai bằng một cảm giác bình yên đến lạ. Huyền dậy sớm hơn, cô ra vườn đằng sau, nơi mấy chậu hoa nhài anh đệ trồng đã bắt đầu đơm bông. Mùi hương ấy theo gió len lỏi khắp căn nhà, như lời nhắc rằng dù mùa nào trôi qua, yêu thương vẫn ở lại. Đệ thường bước ra sau, khoác chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết khuy, vừa cười vừa hỏi: "Hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua, phải không em?" Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp bằng một nụ cười. Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy, cả hai đều hiểu đôi khi hạnh phúc không cần quá lớn lao, chỉ cần một người để cùng chào buổi sáng, cùng đợi đến buổi chiều, đến chiều để đi làm việc về sớm. Anh phụ cô cướp lại những tấm vải rèm, đếm lại những đồng tiền tiết kiệm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ bếp. Không nhiều, nhưng đó là công sức của hai người, cùng vun vén một giấc mơ. Họ gọi đó là quỹ bình minh, vì với họ đám cưới không chỉ là nghi lễ mà còn là một khởi đầu mới, một buổi sáng rực rỡ sau những đêm dài u tối. Cả hai cùng làm thêm giờ, Huyền nhận thêm một vài mối may vá nhỏ, còn Đệ thì chạy giao hàng buổi tối, mệt nhưng không ai than vãn. Có khi về đến nhà, cả hai chỉ kịp ăn tạm bát mì gói
rồi cùng nhau nằm xuống, vẫn nắm chặt tay như thể sợ lạc giữa những giấc mơ. Cảm ơn đã đăng ký và theo dõi. Hãy bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất.